Desbol. Ejemplo 1 Microsoft 40 y 3 horizontal. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a continuar con estas clases viendo en este apartado un poco más de los métodos. Primero vimos cómo crear un método que no retornaba nada, que hacía sus cosas en esa propia sección, en su propio cuerpo de método, como era el de mostrar el texto hola desde método o decir hola desde método. Y también hemos creado un segundo método que se llamaba retorno de cadena, que retornaba una cadena como tal, que también podría ser un número o cualquier otro valor. Y una vez manejado esto desde nuestro programa main, desde nuestro método main más bien, guardado en una variable cad, que es de tipo cadena, lo podíamos poner en un tts.speak para que nos diga esta cadena viene desde el método. Hoy vamos a ver una variante más sobre estos métodos que es muy interesante, y es que a estos métodos también le podemos pasar variables. Esto nos serviría para que haga un proceso completo, ya que no sería un sistema cerrado como el primero, que se llama mi método, donde directamente hacíamos que haga todo allí dentro a partir de la nada. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a proceder con el ejemplo. Me voy a ir abajo luego del segundo método que se llamaba retorno de cadena. 53. En 53 se cierran las llaves, entonces ahí hago enter al final de todo y creo la línea 54 en la que voy a definir mi nuevo método, que de hecho le voy a llamar sumar. Este es el ejemplo clásico. Vamos a crear un método que reciba dos números cualesquiera, haga el proceso de sumar y retorne el resultado. Empiezo diciendo que este método es estático, así que escribo static. 54 static. Luego de static voy a especificar que este método va a retornar un valor entero, así que digo int. Int. 54 static int. Texto Static edición int. 50, espacio. Ahora le voy a poner el nombre que hemos dicho que iba a ser sumar. S U N Ay, no N. N M A R. Sumar. Abro y cierro paréntesis. Abrir paréntesis. O abro paréntesis, y dentro de los paréntesis ahora sí que voy a poner un parámetro. Ese sería el nombre que recibe. Cualquier valor que vaya a recibir derecho va a ser un parámetro, que simplemente va a ser un valorcito. Es unas variables que estoy definiendo en este momento, en las que yo espero recibir los valores que me manden cuando vayan a llamar a este método. Acá estoy creando el método con static int sumar. Abro paréntesis y yo espero recibir dos números. Y espero que estos números sean del tipo entero, int. Entonces especifico su tipo int, int, espacio. y le voy a llamar a este simple número como a. Listo, tengo un int a. Por ahora estoy recibiendo un parámetro que es a, es de tipo entero. Estoy dentro de los paréntesis, pero yo quiero recibir también un segundo número para hacer la operación de suma. Entonces, para recibir un segundo parámetro dentro de los paréntesis y después de definir el primero, que es int a, voy a escribir coma, y a continuación recibo otra variable. Podría ser una cadena, un booleano, cualquier otra. En este caso me interesa recibir otro número igual, así que también tiene que ser int, y lo voy a especificar con su tipo de datos. N T espacio B. Listo, tengo un int a y un int b. En blanco. Luego del cierre de los paréntesis, abro y cierro llaves. Abrir llave. Cerrar llave. Este cierre de llaves lo voy a pasar líneas más abajo, así que le hago enter. 55. 56. Listo, en la línea 56 está el cierre de llaves y en la 54 está la definición, el inicio del nombre de el inicio de mi definición de método. 55. 54 static int sumar. Int a, int b. Static int sumar.
paréntesis, y dentro de paréntesis int a, int b, y luego viene la llave de apertura. Entonces me voy al cuerpo de este método que está en la línea 55. 55. Dentro del cuerpo de este método yo estoy recibiendo dos números y los estoy recibiendo como a y b. Estos nombres A y B solamente pertenecen a este método. Es solamente la forma en la que este método los va a manejar. No tiene nada que ver por fuera del método y no van a existir por fuera del método. Es como si viniese una persona que tiene nombre y apellido hasta mi casa. Se llama Pepito y apellida Pepales. Pero cuando yo los recibo a mi casa, yo le digo: ¿sabes? Yo te voy a llamar hermano, ¿sí? Así que para mí, acá en mi casa, tú eres mi hermano. Pasa, hermano, y así. Y yo lo trato de hermano en todo momento, porque es mi decisión y está dentro de mi casa. Así que este nombre que yo le digo como hermano va a funcionar solamente dentro de esta casa. Una vez que él se vaya, nadie más lo va a reconocer como hermano. A esto me refiero. Entonces, esto solamente hay que aclararlo cuando se crea el método. En el momento de la creación, static int. Con lo de int decimos que todo este método va a retornar un número entero. A continuación, sumar, porque estoy definiendo que el nombre de este método va a ser sumar. Y entre paréntesis, a continuación de sumar, ponemos los parámetros que vayamos a recibir. Yo estoy poniendo int a, int b. Entonces digo que voy a recibir dos enteros y cuando los reciba los voy a tratar dentro de este método como A y como B, para cualquier proceso que sea necesario. ¿Qué voy a hacer primero entonces dentro de este cuerpo del método? Pues hacer la suma, porque eso es lo que yo prometo con el nombre que le estoy poniendo a mi método sumar. Para esto voy a guardar el resultado en una variable que se llame R de resultado. Si lo voy a resumir. Esta variable R va a ser de tipo int y el nombre R Espacio. igual a, y va a ser igual a la suma de A más B. Espacio. Más. Espacio. B. Punto y coma. Listo, entonces es lo que tenemos. Int R igual a A más B. Hasta aquí está bien, pero el método tiene que retornar un entero y es justamente esta R la que nos interesa que retorne. Entonces hago un enter para agregar una nueva línea dentro de este método y como segunda línea de este método sumar voy a hacer el return para retornar la variable R. R. E. T. U. Return. 1 de 8. 56 return. O return como lo dice mi ayuda. Y R. Entonces, recordemos cómo se ve todo este metodito. En la línea 54, el inicio de definición de mi método. 54 static int sumar, int a, int b. Comienza el cuerpo de mi método y en la 55 tengo 55 int r igual a más b. Y en la 56 return r. Return R. Y la 57 solamente tiene el cierre de llave. Cerrar llave, en blanco. Para que cierre el cuerpo de este método. Ya tenemos todo. Solo nos faltaría utilizarlo. Entonces me voy hasta arriba, hasta el método main. 36, 38 mi método. 39 mi método. Teníamos antes en la 38 mi método, en la 39 mi método y en la 40 el string cat. 40 string cat igual retorno de cadena. Utilizando el retorno de cadena. Entonces, luego de este 40 me voy a ir, de hecho, al final. Punto y coma, en blanco. Listo, al final de esta línea 40, luego de punto y coma le hago enter, estoy creando una nueva línea 41 y en esta línea voy a guardar en una variable del tipo entera, claro está, lo que me devuelva la llamada a mi método sumar. Entonces, porque yo sé que retorna un entero esta variable sumar, entonces yo defino int espacio y resul espacio igual a espacio y llamo a mi método sumar. Sumar. Sumar, abro paréntesis. Ahora
Al abrir paréntesis tengo que poner los dos parámetros. Acá le puedo pasar ya sea variables de tipo entero o si no números constantes. Para el ejemplo yo le voy a pasar números constantes. Sé que tengo que enviarle un entero, coma, otro entero. Así que yo le voy a pasar 7 por decir. 7, Estoy dentro de los paréntesis. Pongo coma coma, y el 11 en blanco, punto y coma. y punto y coma. Por lo que en esta línea 41 tengo 41 int result igual sumar, 7, 11. int result igual sumar y entre paréntesis 7,11. A mi método sumar le estoy mandando dos parámetros entre los paréntesis que son el 7 y el 11. Entonces ya sabemos que al momento de crear este sumar vamos a recibir estos dos números como variables a y b, que son de tipo entero, y hemos hecho que a se sume a b para guardarlo el resultado en una variable entera r. Y finalmente retornamos esta r, por lo que toda esta llamada al método sumar con 7 y 11 en sí va a ser un número. Por eso es que lo estamos guardando en un int que se llama result. Ahora nos tocaría mostrar el resultado. 42, 43, 44 tts.speak. Me voy a ir a esta línea 44 donde está tts.speak y le pasamos la variable cad. Y voy a hacer enter para que luego de que diga el cad también nos diga el resultado. Hago tts TS, punto speak, 45 tts.speak. Abrir paréntesis. abro y cierro paréntesis y acá le voy a poner una cadenita que diga la suma de 7 y 11 es, Comillas. así que abro comillas y escribo L, A, la espacio, S, U, M, A, suma es, D, E, espacio, de 7, 7, espacio, Y, Y- espacio, 1, 1, 11 espacio, E, S, es. espacio. Cerrar paréntesis. Luego de las comillas y antes de que se cierre paréntesis, lo concateno con Más, más y la variable result. R, E, S, U. Result. Es lo que En me blanco. interesa y punto y coma. Entonces lo que tengo como última línea de mi programa es 44, lo siguiente. 45 tts.speak. La suma de 7 y 11 es más result. La suma de 7 y 11 es, todo eso lo que acabo de decir, es simplemente texto. Más result, por lo que ahí es donde nos va a mostrar, nos va a concatenar el número que guarda la variable result. ¿Qué número guarda? Justamente lo que va a retornar mi método sumar, que está recibiendo parámetros 7 y 11. Lo ejecutamos con F5. Ahora sí que le quité la basta, por lo Operación que compilar no, iniciada. no va a haber problemas. C. Y usa sus options repos ejemplo 1 bin hola desde Lex y terminal en blanco. Hola desde método. Suma 7,15. Resta 1,85. División 1,698113. Multiplicación 11,925. Esta cadena viene desde el método. La suma de 7 y 11 es 18. Ahí está. Ha La finalizado la suma sesión de de 7 y 11 es 18. Entonces ya tenemos un ejemplo de un método que recibe parámetros y retorna un resultado luego de hacer un proceso. Vamos a ver un poquito más de métodos en el siguiente video. Así que ahí Barra nos de vemos, herramientas. Espera. muchachones. Botón de contenido. OBS Studio. Ejemplo. Iniciar. Detener grabación.